Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Solución Forense en Asuntos Jurídicos? Muchas gracias por ver este canal, muchas gracias por todo su apoyo, por estas reproducciones que afortunadamente en la mayoría de las entrevistas nos ha ido muy bien. Y como siempre, no les quedamos mal, traemos una invitada de lujo. Esta maestra es una maestra que admiro y respeto mucho, que es una institución en la cuestión de las materias de periciales. Ella es la maestra María Antonieta. ¿Cómo está, maestra? ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes. Un gusto tenerla aquí. Sí, y ves que me habías invitado desde hace tiempo y andábamos ahí con unas cuestiones personales, pero ya estabas aquí. Sí, hombre. Bueno, hablaremos más adelante, si usted lo permite, sí, de esta cuestión personal. Maestra, la maestra María Antonieta, la psicóloga de psicólogas, hombre. Ay, gracias. Gracias por ese título. Pues digamos nada más que tenemos ya un tiempo, ¿no? 30 años dedicándonos a lo que es la psicología criminológica, 24 años dedicándonos a la psicología forense, ¿no? Que va como muy de la mano. Y pues aquí estamos. Muy bien, para maestra. Hablar hoy de psicología forense, para hablar de metodología, de los dictámenes periciales, para hablar de las diferentes periciales e intervenciones que podemos hacer nosotros desde el campo de la psicología forense. Muy bien. Nada más, a ver si me pueden apoyar a acomodarle un poquito el micrófono a la maestra, por favor. Maestra, nada más con que lo bajen un poquito. Maestra, muy bien, lo acaba de decir, la psicología forense. La mayoría de las personas tiene el gusto de conocer nada más la psicología, pero es muy diferente la psicología como la conocemos a la psicología forense. Cuéntenos esa diferencia, por favor. Sí, bueno, la psicología como tal, diríamos que es la psicología clínica, ¿no? Bueno, ¿qué es la psicología más bien? Y la psicología se va a dividir pues en psicología educativa, en psicología social, en psicología clínica, ¿no? Y lo que en psicología laboral también. Y ahora pues hay otra área que es la psicología forense. Entonces, la psicología forense es igual que la psicología, una ciencia que va a trabajar de la mano con los administradores de justicia. La psicología forense va a estar presente en donde haya situaciones legales, ahí va a estar la psicología forense, en donde se requiera de un especialista que tenga conocimientos específicos con respecto a emociones, con respecto a conductas, con respecto a psicopatologías, con respecto a mentira, con respecto a manipulación, y se va a apoyar, ¿no?, a las áreas que imparten justicia, al área legal, para poder darles como esta información de las personas que están relacionadas en alguna situación de conflicto legal. Nosotros les vamos a apoyar a través de un diagnóstico que en el ámbito forense pues se le llama dictamen, en donde ese diagnóstico nos pueda decir quién es la otra persona que está como víctima en el caso de un delito, o quién es la otra persona que está como victimario en el caso de un delito también, en donde se encuentre como imputado, o en el caso de guarda y custodia, en cuestiones familiares, ¿no? ¿Cuáles son las personalidades que ambos padres tienen? ¿Quién de ellos tiene mejores habilidades parentales? En casos civiles, ¿no?, para determinar estos daños psicológicos, estos daños morales. Ahí vamos a estar nosotros presentes. Muy bien. Tocó un tema importante, maestra, porque psicología forense y todo lo que lleva forense, luego es penal, ¿no? Entonces en derecho penal. Pero yo creo, no sé, usted nos va a dar la respuesta, usted como la máster de las psicólogas. ¿Es más complicado llevar los asuntos penales o cuestión civil? Porque en civil usted tiene que hacerle ciertos test o baterías para los niñas, niños y adolescentes, ¿no? Sí, es igual de complicado en el sentido de que es laborioso y que se debe de seguir una metodología en cualquiera de las áreas. En el área penal a muchos colegas no les gusta mucho, pues porque para que la pericial o la participación que vas a tener
tenga que surgir como todo el efecto y se convierta realmente tu estudio en una intervención de psicología forense, pues tienes que ir al tribunal y tienes que ante los jueces de juicio oral o dependiendo del abogado en cualquiera de los momentos jurídicos que te quiero ofrecer, tienes que ir y tienes que exponerlo de manera oral y eso pues a veces es estresante, ¿no? Porque te estás enfrentando, aunque ya tengas experiencia, te estás enfrentando a una situación desconocida, a una situación con abogados que a lo mejor en algún otro momento pues ya tuviste la oportunidad de trabajar o la oportunidad de que estén como contraparte, pero no por ello deja de ser algo que vas a tener que solucionar en el momento con respecto a los interrogatorios que te hagan. A muchas colegas que están en el área clínica les asusta cuando desde la parte terapéutica les toca atender alguna situación de que se configura como en un delito, como que en la parte clínica, en la psicoterapia se están dando cuenta que pudo haber habido algún abuso sexual y entonces obligatoriamente se tiene que hacer la recomendación, que se tiene que poner la denuncia. Y una vez que se hace la denuncia, ella tendría que hacer un informe de especialista, así se le llama, desde la parte bibliográfica, y eso les da mucho miedo, porque es ir y estar esperando y pasar y ser cuestionada. Yo creo que una de las cosas que es como muy demandante del área forense, de todos los forenses, es esa en donde seas cuestionado con respecto a tu trabajo que estás haciendo y que la contraparte siempre va a buscar decir que no lo hiciste de manera correcta, ¿no? Entonces, claro, por eso hay protocolos, por eso hay bibliografía, por eso hay toda una metodología que se tiene que seguir para que puedas tener como todo el sustento científico que necesitas y no tengas como esas dificultades cuando tengas que exponerlo ante las autoridades correspondientes. Pero a ver, maestra, fíjese, está muy bueno el ejemplo, ¿no? La psicóloga, la de casa, por así decir, ¿no? Ajá. La de la familia, se da cuenta de esos rasgos, ¿se podrá decir? Que hay un rasgo. Digamos, nosotros le llamamos indicadores o conductas, ¿no? O conducta, muy bien, se da cuenta de los indicadores y de la conducta. Pero usted dice que al momento de la denuncia hay que hacer un informe, más no un dictamen. Así es diferente. Okay, es diferente. Entonces, como defensa, no podríamos pegarle mucho de que, oye, el protocolo, ¿cuánto? ¿Quién sabe qué? O sea, porque simplemente ella está haciendo un informe. Así es. Y ya, en este caso, la niña, niño o adolescente tendría que pasar con el psicólogo de la fiscalía. Sí, o cuando se hace la denuncia, ¿no?, correspondiente, pues efectivamente tendría que pasar con el psicólogo de la fiscalía. ¿Y no habría una revictimización ahí? Bueno, la revictimización está habiendo siempre, ¿no? En todo momento. Desde el momento en que sucede el hecho y que la niña lo habla con la primera psicóloga, con su mamá, con la Ministerio Público cuando ponen la denuncia, con el médico legista, el agente de investigación criminal, con el agente de ¿no? investigación criminal, o sea, todos esos momentos ya está habiendo una revictimización. Lo que se tiene que cuidar en todo este proceso es que no haya una retraumatización. Ah, perfecto, que son cosas muy diferentes. Son diferentes. Okay. La revictimización va a haber siempre, ¿no? Se tiene que evitar, sí, por supuesto. Y entre menos se pregunte el hecho, pues es mejor para la víctima. Pero si se pregunta de una manera adecuada, entonces, aunque haya revictimización, estás cuidando el que no haya una retraumatización. Oiga, y en ese ejemplo, maestra, si nosotros como defensa lleváramos a una psicóloga experta como usted y decimos, le va a hacer una valoración, pero para no revictimizarla lo va a hacer de las siguientes, lo va a hacer de manera muy cuidadosa, ¿no? Como usted dice. ¿Usted estaría a favor o en contra? Porque ya ve que la fiscalía no nos deja tomar la entrevista o tomarle un test a otra persona, a una víctima, porque viene la revictimización. ¿Pero usted cree que sí es válido eso o
o sí sería lo ideal, lo idóneo, que otro psicólogo pudiera también entrevistarlo. Mira, yo creo que cuando hay una investigación de un delito, sea cual sea el delito, ¿no? Pero vamos a hablar como de los delitos en donde participa más el psicólogo, que son como los delitos de orden sexual, ¿no? Cuando hay una investigación, pues yo creo, digo, ustedes saben más de cuestiones jurídicas, pero creo que tendría, desde el momento en que se inicia la investigación y que se van a ir recabando las pruebas, pues el agente del Ministerio Público tendría que decirle, en este caso, a la defensa, ¿no? Sea defensa oficial o sea defensa particular, tendría que decirle, oye, voy a hacer una entrevista, ya voy a hacer una entrevista psicológica, ¿tú tienes algún perito para que pueda estar presente y se pueda dar de manera colegiada, ¿no? Fíjate que en un lugar en donde yo trabajo así es en Los Cabos. Yo trabajo en toda la República, pero allá tengo un abogado que me contrata mucho. Y él, desde el momento en que toma el asunto, siempre señala, ¿no?, que se le haga de su conocimiento y que se le dé acceso a todo lo que van a ir haciendo desde la parte jurídica. Y entonces a mí me ha tocado participar que cuando la psicóloga va a realizar las entrevistas de las víctimas, a mí me dejan estar presente. Y entonces yo voy previamente con la psicóloga, yo le digo, oye, yo tengo este tipo de pruebas, a mí me gustaría que se los pudiéramos aplicar, sirve para esto, y como muy accesibles y de decir que sí. Qué amables, ¿no? Que sí, se le aplican las pruebas, las calificamos en conjunto, se graba lo que estamos haciendo y así no tenemos ningún problema. Eso sirve y da mayor seguridad de lo que se está haciendo, tanto para el área de la víctima como para el área del imputado, ¿no? Maestra, y también dijo algo muy importante ahorita, el que se graba, ¿no? Se videograba. Tengo entendido que hay protocolos que indican que cuando se trata precisamente de una niña, niño o adolescente, se tiene que videograbar. Así es, hay protocolos tanto nacionales como internacionales que señalan que a fin de que no se dé esta parte de la revictimización que hablábamos hace rato, tenga que ser grabado y tenga que ser grabado desde el primer momento, es decir, en el momento en que se está haciendo la denuncia ante el Ministerio Público, ¿no? En donde está también una psicóloga presente. De hecho, tendría que ser también la psicóloga la que intervenga para poder recabar la denuncia. Y con esa denuncia, que en ese primer momento se está grabando, todos los demás tendrían que estar trabajando. Es decir, cuando el niño, la niña o el adolescente pasa con el médico, ya no tendría que preguntarle qué fue lo que pasó. Sí. Ya no tendría, cuando pasa con el psicólogo de la fiscalía, ya no tendría que preguntarle qué fue lo que pasó, porque estaría observando en el video, cuando se recaba esta entrevista, de qué fue lo que pasó. Y entonces ahí estarías evitando esta parte de la revictimización y solamente complementarías lo que es la información para los estudios que tú estás solicitando, ¿no? Muy bien. Pues, bueno, fíjese que desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo del ángulo que estemos, cuando hay muchos asuntos que van para vinculación o que ya van para una condena, siempre se le pregunta a los psicólogos, ¿no? ¿Cuál es el protocolo? Y tu protocolo dice que tienes que videograbar, ¿verdad que sí? Sí. Y sin embargo no lo hiciste, ¿verdad que no? No, ok. Pero siento que los jueces lo dejan ir así como que, no pasa nada, ¿no? Si se videograba, no se videograba. Y siento que es una parte, un elemento muy importante. Por algo está en el protocolo, ¿no, maestra? Sí, y bueno, y no nada más eso, ¿no? O sea, en el protocolo vienen más elementos de cómo se tiene que intervenir. Habla también dentro de los protocolos que se tiene que intervenir en más de una sesión. Habla de los tiempos no tienen que ser tiempos tan amplios porque estamos hablando de niñas, niños y adolescentes. También todos los libros de psicología clínica, porque cuando hablamos de psicología forense y de diagnóstico, vamos a tener como base
también los libros de diagnóstico clínico y los libros de diagnóstico forense, pues, ¿no? O sea, como los libros de psicología forense, en donde te van marcando una metodología que debes de cubrir y no se cubre. O sea, no solamente no se cubre el no grabarlo, no se cubre la metodología de cómo se debe realizar un dictamen psicológico forense. Voy a hablar un poquito de eso, ¿no? A ver. De pronto, nosotros cuando nos preguntan si la psicología forense es una ciencia, decimos que sí, que es una ciencia. Y entonces, para que nosotros podamos hacer un dictamen y digamos que nuestro dictamen tiene veracidad y es científico, tenemos que darle esa cientificidad ¿a través de qué? A través de una bibliografía y a través de unas pruebas psicológicas, psicométricas, validadas, estandarizadas, aplicadas para una población en específico, ¿no? Y entonces, cuando nosotros no nos basamos en una bibliografía y en unas pruebas psicométricas cuantitativas, no estamos haciendo las cosas de manera correcta. Obviamente, también cuando no hacemos como la investigación completa, y cuando me refiero a la investigación, es que cuando se realiza este tipo de estudios psicológicos, que es un dictamen psicológico, hay que explorar el todo del sujeto, el todo, en todos los momentos, el momento del antes, el momento de la agresión, el momento de después de la agresión, el contexto social, los amigos, la escuela, la relación con los padres, los conflictos de los padres, cómo manejan la sexualidad en los padres. Todos esos elementos, si yo no los conozco, no podemos hacer un diagnóstico de un niño, niña o adolescente si no hay toda una entrevista familiar de exploración de las conductas que se presentan por parte de la familia. Y no se hace. O sea, no se hace. Y no nada más aquí en el estado de Morelos. Te decía que yo he trabajado en muchos estados y los dictámenes psicológicos que se hacen en diferentes lugares tienen como la misma estructura, ¿no? Y la misma estructura es un dictamen de 2 hojas, de 3 hojas, y con pruebas psicológicas obsoletas, ¿no? O sea, las pruebas psicológicas que son como las más fáciles de aplicar, que son las proyectivas gráficas, en donde le aplicas bajo la lluvia, la persona bajo la lluvia, la figura humana, el HTP, ¿no? Que son las pruebas que aplicas, son pruebas de 1948, de 1960, o sea, estamos hablando de pruebas de hace 60, 70 años. Y lo difícil de esas pruebas es que son pruebas que quien las interpreta es el propio psicólogo. Es decir, de pronto un rasgo que dibujas puede significar muchas cosas. Voy a poner un ejemplo, ¿no? La persona dibujó una cabeza grande y entonces la cabeza grande significa que la persona o tiene cefalea, o la persona tiene problemas intelectuales, o la persona es narcisista, o la persona tiene dificultades en alguna situación médica que tiene que ver con la cabeza. Y entonces, ¿cuál de las 5 cosas que significa le pongo, no? Bueno, pues yo psicólogo le pongo el que yo creo que se acopla. El que va, exacto, el que va con el delito. El que ¿no? va con el delito. Y entonces ahí no hay objetividad. Por eso esas pruebas, si las vas a aplicar, las tienes que confirmar con unas pruebas cuantitativas, que para eso existen, que para eso fueron creadas, que para eso están. Y no se hace. ¿Por qué no se hace? Pues porque son caras, porque te lleva mucho más tiempo, ¿no? En el caso de los niños pequeños, implica también observarlo en las dinámicas de juego, cuál es el comportamiento en el juego, cómo sigue como esta parte de las reglas en el juego, cuál es la conducta, si es violento, si no es violento, si destruye los juguetes. Pero si solamente tienes una entrevista de 1 hora, no lo puedes observar. Exacto. Y todo eso es trabajo. Por eso de pronto los dictámenes en el área de psicología forense pues también tienen un costo un poco caro, pudiéramos decir, porque el trabajo que está atrás es un trabajo bastante laborioso, ¿no? Sí, maestra. Bueno, dice que no se puede en 1 hora. Y bueno,
para la gente que nos está viendo, que no tienen no saben sobre la etapa procesal, el proceso penal, pues desafortunadamente los peritos de fiscalía, y digo desafortunadamente, según tienen 48 horas, que realmente sabemos que en realidad son 24 y si bien les va. Y entonces con una entrevista nos dicen, ¿no? Oye, fíjate que sí, desafortunadamente sufrió de abuso por esta persona y, o sea, nos dicen un montón de cosas que no se pueden hacer en una entrevista, ¿no? Que eso es lo que siempre nosotros batallamos, ¿no? Que, oye, en una entrevista no. Y los mismos jueces los protegen diciéndoles, es que es una preliminar, ¿no? Y mucho menos en una entrevista preliminar podrían ver todo ese daño que tiene la víctima. Claro. Entonces, imagínese que usted estuviera en fiscalía, ¿qué podría hacer para poder mejorar esta situación, no? Sí, mira, pues yo estuve en fiscalía muchos años. ¿Ah, sí? No sabía eso. Yo estuve en fiscalía muchos años, como perito psicólogo, y precisamente ahí apenas estaba formando el área. De hecho, no tenía como mucho tiempo el área. Era yo la única que estaba. Después ya se fueron integrando pues más colegas, pues porque no había asuntos en psicología, porque no era algo tan solicitado, ¿no? Y ahorita es sí, lo principal. Lo principal, sobre todo en delitos de abuso sexual. Así es. O en delitos de amenazas, ¿no? En donde el dictamen psicológico es el que te va a determinar, ¿no? Si hay o no hay daño. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues yo creo que los psicólogos tendrían que educar a los juristas. Y no lo digo en esa parte de mala onda, o sea, cuando me refiero a educar, me refiero a decirles que lleva un proceso y que ese proceso se tiene que cumplir, porque si no lo que estamos entregando es algo que no va a servir y que difícilmente se puede tirar y que entonces pues es trabajo como tirado a la basura, porque no es un trabajo completo, ¿no? A lo mejor puedes hacer, sí, una entrevista preliminar en donde hables del estado emocional en el que la víctima se encuentra, pero es ese, o sea, es un estudio preliminar que está hablando del estado emocional, que no vas a hablar de si ya presenta o no presenta y si tiene mucho daño como consecuencia del delito, porque todavía no lo estás explorando. Así es correcto. Solamente tendrías que decir en esta primera entrevista de 1 hora cuál es el estado emocional. Y la verdad es que ese estado emocional también habría que valorarlo, y ahorita voy a explicar por qué, ¿no? De pronto, esa es tu primer estudio que puedes tú integrar dentro de la investigación, y tienes que continuar con tus entrevistas, tienes que continuar con tu valoración, y entonces después de 1 semana tú ya podrás entregar un estudio completo, un estudio bien hecho, un estudio con pruebas, un estudio en donde de menos tengas que tener unas 3 o 4 entrevistas. Yo claro. lo menos que me tardo cuando me solicitan que evalúe niños o adolescentes, me tardo 5 sesiones, lo menos. Y lo más que me he tardado son 12 sesiones. ¿De qué va a depender? Va a depender del trabajo del niño, de lo que él vaya fluyendo, de lo que él vaya dando dentro del proceso de atención, de evaluación. De eso va a depender. Y entonces, una vez que ya tienes toda esa información que ya recabaste, bueno, ahora ya viene la otra parte, la de analizar toda la información y hacer como un match de lo que estás encontrando con lo que te está diciendo la bibliografía. Porque algunos autores señalan, quien dice que lo que estás observando no tiene que ver pues con tu propia historia o con tu propia subjetividad. Okay, ¿no? Sí, claro. Y si no estás en un proceso terapéutico, pues entonces ahí estás proyectando pues toda tu necesidad de salvar al mundo, ¿no? O a lo mejor tu historia de vida. Entonces, por eso todos los que nos dedicamos a ese trabajo tenemos que estar en proceso de supervisión terapéutica. E incluso pasa con los jueces, ¿no? Que comentaban, oye, alguien a lo mejor sufrió robo de vehículo
y se acuerda, ¿no? Con lo que está contando la fiscalía y al momento de formular imputación. Y entonces el juez empieza a agarrar como un odio, ¿no? Hacia el imputado. Y eso comentábamos varios, que oye, yo creo que ellos también, bueno, todos, ¿no? Todos pasan por el proceso psicológico que desafortunadamente para los mexicanos no es cultura esto, de ir al psicólogo. No. El psicólogo van los locos, desafortunadamente ese pensamiento malo se tiene, ¿no? Así es, y la verdad es que el estar supervisados por alguien de salud mental se vuelve muy bien, porque cuando tú tienes a alguien que está revisando tu sentir, tus problemas, porque como ser humano también tienes problemas en todos los ámbitos, ¿no? También tuviste una historia que a lo mejor puede estar marcando tu vida, y que esa historia, si no la tienes trabajada o reconocida, va a salir en algún momento, ¿no? De hecho, yo creo que nosotros, el tipo de trabajos que tenemos tiene que ver con nuestras historias, y por eso nos va llevando hacia donde estamos, ¿no? Me decía en algún momento mi psiquiatra, ¿y por qué estás metida en puras cuestiones patológicas, ¿no? O sea, habiendo la facilidad de estar en un excelente puesto laboral, trabajando, haciendo inducción para empleados, ganando el triple de lo que ganas aquí, ¿no? Pero no, pues porque tiene que ver con toda esa historia que te mueve a intentar salvar al mundo. Y yo les digo, salvas al mundo porque así te salvas de tu historia, ¿no? Es como algo que sucede sin que te des cuenta. Maestra, digo, yo sé que usted tiene lo del secreto profesional, no se pueden decir nombres ni nada, pero de manera muy, muy general, ¿ha habido hasta ahorita un asunto que le ha dado mucha impotencia? Así que diga, ¡ay, cómo es posible esto! Muchos asuntos. ¿Sí? Muchos asuntos. Los que más impotencia me dan son los asuntos de violencia sexual, de violencia familiar, ¿no? Y de la violencia familiar aplicada y que no la ves en denuncias de violencia familiar, sino que la ves en estas denuncias que se hacen en el ámbito familiar de guarda y custodia, ¿no? Las demandas las demandas familiares, y entonces ahí también encuentras mujeres muy violentadas y pues obviamente en donde de pronto también yo entiendo que también los hombres tengan que tener acceso a los niños, ¿no? Pero en donde creo que ahí también debería de cambiarse un poco, y tendrían que iniciar los que están demandando como no solamente por una evaluación, sino también como por un proceso terapéutico para poder llegar como a una relación más cordial en esta convivencia de los hijos. Cuando la gente se separa y llega a esa parte de las separaciones, porque ya traen mucho enojo acumulado de mucho tiempo antes, ¿no? En donde no estás en donde tus necesidades amorosas, afectivas, de lo que esperabas de la relación de pareja, no están siendo satisfechas. Entonces, cuando ya tomas la decisión de separarte, es porque ya traes todo eso encima, y lo que va a surgir, pues, es mucho enojo en contra de la otra persona. Y ese enojo te puede llevar a que utilices a los hijos, ¿no? Como armas para vengarte de las otras personas, y puede durar años, puede durar años. Y entonces pues tenemos niños bastante dañados como consecuencia de todo lo que son las separaciones de pareja, ¿no? Y hay muchos, ¿no? Muchísimos ahorita en esto de la violencia vicaria. Hay demasiados asuntos. Incluso tengo por ahí una exalumna que tuvo que hacer huelga, y que creo que usted era la perito. Sí. Que incluso, sí. Perdona, creo que hasta su dictamen andaba circulando en redes sociales. Así es, ¿no? Sí. Por ahí tuve que hacer unos reclamos, ¿no? Y decir que en ningún momento se me había solicitado, bueno, que me deslindaba más bien, ¿no? Porque pues obviamente no lo filtré yo, ¿no? Lo filtraron desde el juzgado los que tuvieron acceso al dictamen.
Fíjate que ese asunto, de pronto, en una situación como bastante alevosa, en donde el papá es un papá con mucho poder económico, ¿no? Y pues obviamente también con una estructura de personalidad bastante narcisista, bastante egocéntrica, en donde un día llegó al jardín de niños, bueno, no a la guardería porque todavía era pequeño, llegó y se llevó al niño, y cuando la mamá llegó, digo, tú también conoces de ese asunto, Sí, ya no pudo entrar a su casa, ¿no? Y así ya me han tocado como tres asuntos, ¿no? Y entonces, pues implica el empezar a pelear las convivencias y empezar a pelear las convivencias con el hijo y pasar mucho tiempo, años a veces, para que se den esas convivencias. Y en ese año, pues le estás quitando la oportunidad a tu hijo de convivir con su mamá. Y la figura de la madre, aun cuando haya una abuela o aun cuando haya una cuidadora, en el caso de este niño había 2 cuidadoras, ¿no? Tenían, el señor pues tenía la parte de la posibilidad económica, tenía 2 cuidadoras para el niño las 24 horas del día y cámaras y todo, ¿no? Como súper cuidado, pero eso no va a venir a sustituir todo lo que una madre puede aportar, ¿no? claro. Y entonces le estás quitando la posibilidad de que el niño tenga un adecuado desarrollo. Y no estoy diciendo que en este caso en específico, pues obviamente la mamá con mucho mejor salud psicológica que el papá, por supuesto. No estoy diciendo que todas las mamás tengan la mejor salud psicológica. Algunas mamás tampoco tienen la mejor salud psicológica, ¿no? Pero aquí tendría que ver como con la parte del compromiso. Si yo no tengo salud psicológica, ¿qué es lo que estoy haciendo para que esa salud psicológica regrese y tenga yo la posibilidad de tener una convivencia sana, ¿no? Y yo considero que independientemente en las condiciones que los papás puedan terminar ante una separación, no deberías ya están involucrados los hijos, Sí, pero no claro. deberías de involucrarlos desde la parte de desvincularlos y tratar no solamente de desvincularlos físicamente, sino tratar de desvincularlos desde la parte de las emociones. En este proceso de desarrollo se van a crear algo que se llama estilos de apego. Y bueno, hay muchos estilos de apego, algunos que no le van a beneficiar, por supuesto, al niño. Y los apegos son como esta parte de qué tanto me soluciona el cuidador, que son la mayoría de ellos las figuras parentales, y cómo se va a dar el estilo de apego cuando no dejas que conviva con su mamá y que ya tiene 3 años o 4 años o 5 años. En una ocasión me tocó que no convivían con su mamá porque el señor se escondía. Y cuando llegó a mi consultorio, porque lo obligaron, por supuesto, a ir, fue con actuario y todo, y el actuario se metió a mi consultorio a supervisar que no tuviera yo a la mamá escondida adentro. Eso me dio mucha risa, ¿no? Porque imagínate el grado de paranoia del papá. Órale. O sea, nunca me había pasado eso, en donde el actuario llegó, se presentó, me enseñó su credencial y me dijo, necesito supervisar su consultorio. Y se metió hasta el baño a supervisar que no tuviera yo ahí a la mamá serio? escondida. Uh-huh. Y pues yo sin problema, pues, o sea, puede hacerlo, pero te imaginas un papá así, todo lo que implica la carga emocional depositada, esas eran 2 niñas, depositada en las niñas. Y obviamente 4 años que las niñas no convivían con su mamá. Una de ellas ya tenía 4 años y era una bebé cuando la mamá llegó a su casa y ya las llaves estaban cambiadas, las chapas, y nunca más pudo ver a su hija. Fíjese que es curioso porque normalmente lo que nosotros podemos observar, ya sea en las fuentes abiertas, ¿no? En internet, que las mamás se quejan de que el papá no se hace cargo, ¿no? Pero entonces cuando el papá sí quiere hacerse cargo, pues se pone más difícil que una mujer. No, ¿No? se pone igual de difícil. Sí. De pronto también, pues también en las mujeres hay mucha falta
de salud psicológica, no nada más en los hombres. Y aparte, estamos hablando de un conflicto, como decía hace rato, no de ya nos vamos a separar porque no nos llevamos bien, sino que ya traemos como mucho conflicto los últimos años y que cuando se da la separación es porque ya estamos como muy mal. Y entonces viene el enojo hacia el otro porque el otro o la otra no cumplió con lo que dijo, con la parte que le correspondía dentro de esta relación que establecimos. Y entonces una de las formas que tienen los papás, ¿no? O las mamás de controlar, pues es a través de entonces no te los presto, ¿no? O sea, no me das, no me has depositado, entonces pues no te presto a los hijos. Y no tendría que ver así. O sea, es decir, efectivamente no me has depositado, yo tendría que ver la parte jurídica de cómo te obligo a que tengas que depositarme, pero los hijos tienen que seguir conviviendo con su papá. No tendrían que ser como un arma que yo utilice para que el otro no los vea, ¿no? Bueno, yo lo veo así. Yo soy divorciada y yo jamás tuve esa parte, o sea, no me das, no me has dado, ahí están, ¿no? O ahí están. Yo siempre les digo a mis hijos, conmigo nunca van a decir que ustedes no tuvieron papá por mi culpa, ¿no? Y me río. Pero es esa parte, pues, o sea, tienes que aprender a separar. Hay cosas que son de pareja o de expareja, de adultos, y hay cosas que son de padres e hijos. Y a lo mejor el otro o la otra pudo ser la peor de las mujeres, pero es buena mamá. Y eso lo observas cuando una mujer es infiel, ¿no? Y entonces, no, o sea, hay que quitarle a como dé lugar a los hijos porque es la peor de las mujeres, no es cierto. O sea, ni un hombre que es infiel, ni una mujer que es infiel son las peores personas. No funcionó en la relación de pareja y tendrán ahí sus motivos por los cuales se involucraron en esas relaciones de infidelidad, pero pueden ser muy buenos las padres, cosas, sí, claro. Sí. Es buen papá, es infiel, pero es buen papá. Sí, claro. La mujer es infiel, pero es buena mamá. Así es. Y entonces tú tendrás que trabajar tu enojo y tu dolor por lo que el otro te hizo. Okay. Pero si tú sabes que el otro es buen papá y que es cariñoso y que provee a los niños de afecto, o que la mamá es buena mamá, cariñosa, provee a los niños de afecto, tienes que seguir permitiendo que se siga dando esa convivencia y eso no se da. Entonces traemos pues niños con muchos trastornos ya derivado de esas situaciones. Creo que en alguna vez leí que en Latinoamérica México era el país más difícil en esos asuntos de separación, ¿no? No creo. ¿No? Yo no lo he leído, pero yo ando de metiche en muchos grupos sí. A nivel Latinoamérica y entonces ahí tengo como muchas víctimas, estoy en grupos de víctimas y todo. Ok, perfecto. Y entonces ahí hablan como de toda esta situación de la separación, de esta parte en donde el papá no cumple, sobre todo desde la parte económica, y entonces que es una medida de castigar a la otra y eso se da igual en toda Latinoamérica. Cuando empiezan a utilizar a las niñas, niños o adolescentes como moneda de cambio, ahí es donde ya todo se echa a perder, ¿no, maestra? Sí, muy triste porque se supone que los hijos pues es lo que más amas en la vida, ¿no? Y entonces a través de las conductas que estás teniendo les haces un daño horrible. Les haces un daño. Y aparte también les pones cosas que tengan que cumplir cuando pues no, o sea, ellos no tendrían que cumplir con tus expectativas de vida, de amor, de mamá, de persona, ¿no? Luego leo por ahí, ¿no? Cuando tienes un hijo, y yo le pedí a Dios que me mandara al amor de mi vida y ya me mandó al que no se va a ir nunca de mi lado. Y dices, no manches, ¿no? Pobres hijos, ¿no? O sea, sí. No pues, o sea, tú tienes que prepararte para formar un buen hijo, para formar a un buen ciudadano y correrlo de tu casa cuando ya haya terminado y sea una persona adulta. Se tiene que independizar. O sea, no le puedes decir, quédate conmigo toda la vida, ¿no? ¿Y qué pasa con esas personas que ya tienen 40 años, que son buenos profesionistas incluso, pero que siguen viviendo con los papás? Así es. ¿Qué pasa? ¿Eso qué es? Pues eso es un
una familia patológica. Maestra, vamos a dar un cambio de los niños y todo esto. Vamos a dar un cambio con algo que usted ya comentó al principio. Vamos a hablar del protocolo de Estambul, en donde usted también ahí es una máster. Fíjese que hace 2 o 3 entrevistas tuve la oportunidad de entrevistar a una persona que desafortunadamente tiene una lucha para demostrar su inocencia desde hace más de 25 años. No se la dieron por temas de formalismos. Digo, entiendo también los magistrados. Y cuando la entrevisto, ella la nombra a usted. Dice que ella se sometió, ¿no? Bueno, no se sometió porque no es la palabra correcta, pero ella le hicieron el protocolo de Estambul y que usted fue la que lo realizó. Cuéntenos acerca, ¿qué es el protocolo de Estambul? Cuéntenos. Bueno, el protocolo de Estambul es un manual creado a nivel internacional. Apenas en el 2022 lo modificaron, le anexaron información, le anexaron capítulos, ¿no? Ahí se le llaman numerales, ¿no? Okay. Entonces le anexaron numerales en cada una de los capítulos que tiene. Y ese manual te va diciendo paso a paso cómo hacer una investigación de tortura. El protocolo de Estambul es ese manual que se usa con la finalidad de homologar a nivel internacional la investigación, la evaluación, la persecución de la tortura. Y obviamente lo que se pretende es que se tenga que terminar la tortura, ¿no? Se aplica a las personas que han sido detenidas o acusadas de algún delito y que quienes cometen este tipo de tortura son servidores públicos o son personas que no son servidores públicos, pero que quienes están dando la orden son los servidores públicos, ¿no? Entonces ahí es en donde tenemos que aplicar un protocolo de Estambul para diagnosticar tortura. Ese es dentro de el delito de tortura, pues es un delito igual que cualquier otro delito que lleva la investigación como cualquier otro delito. Pero dentro de las pruebas que se ofrecen hay una prueba muy importante que es el dictamen médico psicológico. Y ese es un dictamen que se hace de forma colegiada. Y la ley lo dice, el manual lo dice y dice dictamen médico psicológico. Okay. Por comodidad, porque los tiempos no les dan, porque no se pueden poner de acuerdo. Casi siempre los peritos oficiales lo hacen de manera separada y entonces yo hago mi parte psicológica, el médico hace su parte médica y entonces curiosamente cuando los exhiben no coinciden y entonces por eso la importancia de que tenga que ser de manera colegiada, porque ambos dos tienen que llegar a una conclusión en donde si hay indicadores propios de los mecanismos de tortura ejercidos en la persona, pues ambos dos tienen que decir que sí los hay. No puede, imagínate que el médico dice que sí hay tortura porque están las cicatrices y la psicóloga dice que no hay tortura. Y entonces yo les digo, y entonces cuando lo estaban golpeando le estaban diciendo, ay mi amor, no te va a doler. Pues no, obviamente si hay cicatrices estamos hablando de violencia psíquica y entonces no se está haciendo la adecuada búsqueda, ¿no? También sabemos que a nivel oficial y sobre todo las instituciones que se encargan de realizar oficialmente este tipo de estudios, que es la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, la consigna que tienen es que todos los tienen que dar negativos. ¿Por qué? Pues porque obviamente, y en otras fiscalías, y eso me lo han dicho colegas que terminan corridos porque no han querido hacer lo que les dan de ordenamiento. ¿Por qué? Pues porque tenemos la vista del relator de la ONU y de organismos internacionales sobre México y entonces nosotros como país tenemos que decir
que los índices de tortura ya no existen, que ya Claro. desaparecieron, ¿no? Como los índices de pues de todos los delitos, ¿no? Como de los abusos sexuales que llevamos el primer lugar, ¿no? O como la desaparición, que ahora ya borraron hasta que apenas hubo una protesta porque han estado borrando de la lista en donde están las personas desaparecidas y esas cosas que a nivel gubernamental se hacen. Entonces, cuando han venido a hacer la supervisión a nivel internacional, que la última que tuvimos fue en el sexenio de Peña Nieto y que se dijeron cosas, Osorio Chong con el relator, ¿no? En donde Osorio Chong dijo, no es cierto, él se está equivocando, y entonces el relator tuvo que salir y tuvo que decir pues que le daba mucha pena eso que estaba haciendo el secretario de gobierno, ¿no? Entonces, por supuesto que si es el propio gobierno, las propias instituciones gubernamentales que se encargan de hacer todas estas investigaciones judiciales, legales, los que torturan, pues no pueden los mismos compañeros decir, sí, pues sí hubo tortura, porque yo tengo que proteger a mi gente, ¿no? Y porque se ha descubierto, y no nosotros, pues en estas investigaciones y supervisiones que nos han hecho a nivel internacional, que la tortura es un método de investigación, imagínate, ¿no? Y entonces utilizar aquí en México la tortura como un método de investigación criminal, pues por supuesto que no les conviene. Entonces claro, hay que bajar los índices de tortura. Y cuando nosotros encontramos, ¿no?, asuntos que nos ha tocado hacer un segundo dictamen de tortura, porque el dictamen oficial fue un dictamen que salió negativo, y tú dices, es que es más que evidente, o sea, el señor te está diciendo que le pusieron toques en los testículos y estás encontrando en los testículos las cicatrices que dice el médico que efectivamente son derivados de estos instrumentos con los que dan toques. ¿De dónde sacas que no hay elementos? Sí, claro. ¿No? Y así muchas cosas. Entonces, este estudio es un estudio que se hace de forma colegiada, en donde participa un médico, un psicólogo y un fotógrafo. El fotógrafo, pues obviamente, es el que toma las fotos. En algunas leyes, como más de cada uno de los estados, también te señala que puede ser el propio médico el que tome las fotografías y que no es necesario que tenga que participar el fotógrafo. Algunos otros estados, como el estado de Hidalgo, no. Ahí o van los tres y entran los tres, o no dejan entrar a ninguno, ¿no? Okay. Entonces hay que checar como esa parte de qué dice la ley de cada estado. Y en otras ocasiones, pues lo hacemos nada más el médico y el psicólogo. ¿Por qué es tan importante que se haga de forma colegiada? Pues porque la ley dice el dictamen médico-psicológico, en ningún momento dice el dictamen médico o en ningún momento dice el dictamen psicológico. Es el dictamen médico-psicológico que tendrá que firmar, ¿no? Pues obviamente los dos especialistas. Y en este caso, cuando nosotros les decimos, nosotros nos dedicamos a la capacitación de esto, del protocolo de Estambul, y les decimos a los peritos oficiales, si de pronto por las circunstancias que sean, ustedes no pueden ir juntos, bueno, el que vaya primero, que grabe la entrevista, porque aparte también así dice el protocolo, que se tiene que grabar, ¿no? Que grabe la entrevista, y el que vaya después, que ya no le vuelva a preguntar los hechos, porque esta parte de volver a hablar de los hechos, pues es bien revictimizante. Pero si aparte le preguntas los hechos y dices, ay, no manches, se me hace que está inventando, o sea, eso no puede ser posible que suceda. Y empiezas a hacer juicios de valor desde el momento en que te está contando los hechos, no solamente revictimizante, sino que es retraumatizante para la persona. Y nosotros cuando vamos y hacemos estas entrevistas, obviamente también vamos muchos días, ¿no? Para poder hacerlo. Tú preguntas los hechos el primer día y el segundo día tú encuentras a la víctima todo alterado. Pues claro, porque acaba de recordar hace 24 horas los hechos, ¿no? Y a pesar de que le dices lo que va a suceder, cómo se va a sentir, que si él está de acuerdo con este consentimiento informado, ¿no? Y eso no implica que no haya alteración. Y entonces yo les digo,
pues que entonces nada más que se firme, o sea, es decir, grábenlo y el otro que no lo vuelva a preguntar. Sí, Pero claro. lo ideal, bueno, y también tendrían que juntarse a poder ellos como ver qué encontraste tú, qué encontré yo y de qué manera vamos a conjuntar la información. Y es algo que no se hace. Entonces son estudios, pues obviamente deficientes, ¿no? ¿Y qué nos hemos encontrado? Pues bueno, tanto la ley como así, sobre todo la ley dice que se le tiene que dar la misma veracidad y el mismo peso a los dictámenes médicos psicológicos para diagnosticar tortura de los peritos particulares. Y la fiscalía no lo hace, como obviamente creen que los peritos particulares siempre vamos a decir y a favorecer al que nos está pagando. En una ocasión me dijeron el Ministerio Público, pero ¿a usted le están pagando? Le dije, pues a usted le están pagando pregunta. También, ¿no? Sí. Le dije, porque yo no creo que ninguno de los que estemos aquí estemos trabajando gratis. Algunos jueces ya hasta dicen, ya, por favor, o sea, omitan esa pregunta porque siempre... ¿Y a usted le pagaron para hacer el dictamen? Obvio. Pues sí, soy un profesional, claro. ¿No? Y están contratando mis servicios. Y entonces nosotros siempre les decimos, no es que salgan positivos porque nos estén pagando, es que la misma bibliografía lo dice, los mismos supervisores internacionales lo dicen, y que cuando han venido a hacer las supervisiones, la tortura es un método que utilizan para la investigación criminal. Pues obviamente van a salir con positivos a tortura y no es que porque me estén pagando, es que realmente se da la tortura, ¿no? Y entonces nosotros siempre decimos, yo trabajo con la doctora Verónica Gomar y con el doctor Sánchez Lazo, Eduardo Sánchez Lazo, estos asuntos de tortura. Y entonces nosotros decimos, ¿no? En estos asuntos, no es tan fácil que tú, aun cuando seas un perito particular, que crean que porque te pagan, tú ya vas a hablar y vas a decir que es positivo. No, tú lo tienes que comprobar y lo tienes que comprobar desde la parte científica. ¿Cómo lo vas a comprobar? Pues bueno, lo voy a comprobar con las fotos, con las lesiones que todavía podemos encontrar, con las lesiones psíquicas, con el estrés postraumático y no nada más que yo lo diga, sino que yo ya le apliqué una prueba que me dice que efectivamente el otro tiene estrés postraumático. Y luego me dicen, pero ese no pudo haber sucedido por otra cosa. Y les digo, no, porque yo ya exploré todas las áreas en donde pudiera haber habido un trauma y ya separé. Me estoy acordando ahorita de un asunto que llevamos en Michoacán, de una señora que se le murió su hijo de manera abrupta de cáncer y entonces la habían detenido, ¿no? Por un delito de secuestro y la habían torturado. Entonces ella tenía otros eventos traumáticos y me preguntaban eso y me decían, ¿y el que se te muera un hijo de cáncer no es un evento traumático? Y yo, sí, pero lo originado por la muerte del hijo fue una depresión. Y entonces yo ya hice la separación y digo, muy bien, la señora tiene estrés postraumático, ansiedad, depresión, y entonces la depresión, las conductas que tiene son estas, y esa depresión es derivada de la muerte de su hijo. El estrés postraumático es derivado de la tortura. ¿Por qué? Y entonces ya pongo cada parte de lo que va sintiendo y diciendo la señora y efectivamente que va ligado con todo el evento de tortura vivenciada, ¿no? Es un trabajo muy laborioso, muy de mucho trabajo, ¿no? O sea, son dictámenes muy caros, pero también son dictámenes muy grandes de 70 hojas, nos ha salido el más chiquito, hasta 120 hojas de esta señora María Luisa, ¿no? De la que hablas, de ella te voy a platicar un poquito. Fíjate que, sí, maestra, cuando uno los pide a gobierno, se tardan hasta 4 años. Hasta 4 años he sabido que se tardan en darte respuesta. Y precisamente por eso los PPEs lo que hacen es buscar a uno particular, ¿no? Y bueno, insisto, usted es la máster ahí. Oiga, y en el asunto de Luisa, de Luisa Villanueva, pues al parecer, tengo entendido vi una declaración, no he podido hablar con la señora María Luisa, pero vi una declaración en donde dice que
que sí le toman en cuenta todo, incluyendo el protocolo de Estambul. Se lo toman en cuenta. Y que desafortunadamente por formalidades como la chica, la víctima, no hizo una declaración ante medios de comunicación, más no ante una autoridad, y por eso no le reconocen su inocencia. Pero bueno, afortunadamente el de Estambul sí se lo reconocen. ¿Ahí qué pasó con ella? Desde la parte jurídica no lo sé. Lo único que sé es que cambiaron o por lo menos le quitaron el asunto de tortura a la fiscal que lo llevaba. La fiscal súper empática, como muy honesta, como muy, como muy empática con todos los asuntos que ella lleva de tortura y de otros asuntos en contra de servidores públicos, ¿no? Creo que así se llama la fiscalía en la que está. Pero con el asunto de María Luisa habíamos estado como trabajando bastante bien y las dudas que tenía pues se las íbamos explicando y como todo bien. Pero después hubo ahí situaciones políticas y entonces se lo quitaron, ¿no? Querían tirarlo, ¿no? Y buscar como desde todos los medios, tanto académicos de nosotros, de decir que no teníamos la experiencia ni la credibilidad, ¿no? Y mandaron a preguntar a cada una de las instituciones en donde nos formamos a ver si de verdad nos habíamos formado ahí. Y pues no tenemos problema, pues obviamente las instituciones les respondieron y les dijeron sí, ¿no? Desde tal año y ya se recertificaron y sí, ¿no? Pero andaban buscando. Fíjate que ese es uno de los casos que a mí en lo particular me dejó como, pues, te deja como una sensación de mucho dolor, ¿no? Pero como de un dolor compartido desde la parte social. Por eso te digo que tenemos que estar en terapia, ¿no? Porque esa parte es muy desde importante. que la escuchas, y a mí me pasó lo mismo, sí. Nosotros cuando hacemos un dictamen para evaluar tortura nos tardamos 3 días. Entonces, siempre que salimos, la doctora y yo viajamos igual por toda la República, donde nos soliciten, ya vamos como preparados esos 3 días. Si de pronto la persona que vamos a evaluar trabaja rápido, a lo mejor lo hacemos en 2 días, pero siempre vamos ya con los 3 días para poder trabajar, porque hay que darles descansos, hay que dejarlos que vayan a comer, no los puedes someter así de manera tan rígida, ¿no? El protocolo habla que tienes que tener como esa parte visualizada de darles descansos. Y entonces así lo hacemos. En el caso de ella, fuimos como 7 ocasiones. De verdad que cuando nos estaba, nada más para hablarnos de los hechos, se llevó 3 días, ¿no? 3 días de 5 horas cada día que fuimos. Súper pesado, tanto para ella como para nosotros, ¿no? Porque también, por eso te decía lo de cuidar nuestra salud mental, porque también para nosotros escuchar eso puede ser también agobiante. Claro. Porque es escuchar situaciones de mucho dolor junto. Me decía el abogado, es que no termino de leerlo, y dice, y lo estoy leyendo y estoy llorando. Le dije, no lo lea, o sea, no lea los hechos, lea si quiere todo lo demás, pero no lo lea porque pues lo va a poner mal. No tiene usted como todos los elementos para poder leer tanta cosa, ¿no? Porque tal cual, o sea, nosotros, así como lo va narrando, así es como lo vamos describiendo. Sí, claro. Todo. Y no solamente como lo va narrando, sino que nosotros vamos profundizando. Y ahí como qué pasó, y cómo se sintió, y qué hora era, y quiénes eran, y cuántas personas eran. Entonces vamos haciendo como toda esa búsqueda. Porque el mismo manual señala que se tiene que ir poniendo personas, días, horarios, porque el hacer una investigación de tortura no solamente es como para que la persona se diga si fue torturada, sino también para que se castigue a los responsables, y en la medida en que ella vaya narrando los lugares, las personas, las características de las personas, puede ayudar a la investigación, sobre todo cuando ya pasó como mucho tiempo. En el caso de ella narra que nunca antes había hablado de eso, y que a pesar de que
había estado como muy mal, y había estado con psiquiatra. Por supuesto que también se revisa todo el expediente psiquiátrico, psicológico del Cerezo, ¿no? Médico, fundamental poder estudiar el expediente médico, porque en muchas de las ocasiones los médicos que se encuentran en fiscalía, que son los que hacen como las primeras certificaciones, aunque vayan súper golpeados, no ponen que van golpeados, ¿no? Sí, claro. Pero cuando llegan al Cerezo, claro que lo van a poner porque ellos no se van a meter en problemas y entonces tienen que certificar cuáles son las condiciones en las que se encuentra la persona que está llegando. Y es ahí en donde nosotros encontramos más elementos que pueden servir a nuestra investigación. Y entonces ella empezó a ir a tratamiento psiquiátrico por problemas obviamente relacionados con el postrauma, pero nunca habló. Ella decía que esta era la primera vez que ella estaba narrando todo lo que había pasado, y ahí empezó a ver toda una alteración, no solamente psicológica, sino también una alteración física. Fíjate que con ella a ella no la pusieron a disposición, la detuvieron y la llevaron a estas casas de seguridad que tienen los policías, Así que todo es. el mundo lo sabemos, ¿no? Entonces la llevaron 3 días a una casa de seguridad y ahí la estuvieron pues obviamente torturando, pero en ella lo que mayor, y lo estoy diciendo pues porque ella lo dice públicamente, Sí, ¿no? claro, Y claro, ya claro. estuvo aquí también, Ya, ¿no? sí. No porque vayamos, y porque aparte ya ha autorizado ella, ¿no? Que se pueda claro. hablar. Entonces, en ella, la mayor parte de la tortura que se da es tortura sexual. Y entonces toda esta parte de la tortura sexual que se da en esos 3 días le deriva en todo un trastorno muy, muy grave. En primera, después de que ya la ponen y la mandan al Cerezo, ella no vuelve a tener una pareja sexual. Y estamos hablando de que cuando la detuvieron tenía creo que con 24 años, 25 años. Imagínate desde esa edad haber anulado tu vida sexual, porque cuando estás teniendo intimidad con tu pareja, estás pensando en todo lo que te hicieron, ¿no? Claro. Y también otro de las situaciones que derivaron es que como la tortura sexual incluyó la parte bucogenital, entonces a ella se le desató a partir de ahí una bulimia. Y todo lo que comía lo vomitaba, y todo lo que comía lo vomitaba, y entonces por años ha estado con bulimia. Y al estar con bulimia, como consecuencia de tanto vomitar, se le hicieron unas varices esofágicas, y entonces una cosa va llevando a otra, va llevando a otra. Y eso nada más desde la parte médica. Por supuesto que desde la parte psicológica hay un daño impresionante. Enorme. Cuando las personas son torturadas, en la parte psicológica es en donde podemos encontrar más elementos, porque cuando hay un estrés postraumático de algo tan grave como es la tortura, no desaparece. O sea, la bibliografía y los especialistas en trabajar con víctimas de tortura dicen que esto puede permanecer 20, 30, 40, 50 años y más si no es tratado, como en el caso de ella. Sí, cuando la fuimos a entrevistar tenía 23 años interna y nunca lo había hablado. Entonces, pues por supuesto que es algo que no va a desaparecer, ¿no? Entonces, sí, ese asunto fue un asunto. Nosotros con la doctora Verónica Gomar decimos que fue un asunto para graduarnos en Estambul, ¿no? Porque fue un asunto muy complejo, muy complejo. Qué difícil, maestra, ¿no? Esta situación de esta mujer, de María Luisa Villanueva. Muy difícil. Fíjate que nosotros pues ya tenemos muchos años dedicándonos a esto, ¿no? Y cuando vamos y entrevistamos y vemos, ¿no?, personalidades, luego decimos, esta persona ni cómo pues pudiera ser, ¿no? Sí. Y también cuando salimos decimos, bueno, esta ni quien lo defienda, ¿no? O sea, porque también, claro, también te das cuenta, ¿no? Porque esa también es una realidad, ¿no? Y vas viendo personalidades, ¿no? Y entonces, pues hay ocasiones en donde las personas que son torturadas pareciera que a los únicos que tiene como de su lado pues son, o los que pueden hacer como esta investigación tan minuciosa, pues somos nosotros los peritos que vamos a hacer el dictamen médico psicológico, que no es la única prueba, pero que es una prueba fundamental y muy importante, ¿no? Así es, maestra. Maestra, y
para terminar, sí, bueno, le preguntaba hace ratito si usted lo permitía. Hay un tema muy fuerte a nivel nacional que tiene que ver mucho con usted, de una lucha que está haciendo, que incluso por ahí ya participamos con usted en una marcha en Ciudad de México, porque hasta donde yo me quedé no le daban copias de la carpeta. Digo, Seguimos eso fue. igual. Sí, ¿en serio? Seguimos igual. Bueno, este asunto se trata de su pareja, que Sí, vivimos en concubinato 7 años. 7 años. Cuéntenos un poquito de esto, por favor. Sí, en abril del año pasado, del 2023, Juan Carlos III Aley, antropólogo forense, que se dedicaba durante mucho tiempo también a ser perito en identificación humana, y que los últimos años que él trabajó lo hizo identificando gente de estas llamadas fosas clandestinas, ¿no? Su familia es de Tepic, bueno, vive en Tepic, no nacieron ahí, pero se fueron como muy chiquitos todos a Tepic y prácticamente son de allá, ¿no? Entonces, sus hermanos viven allá, sus papás allá fallecieron, y entonces lo invitaron a trabajar a Tepic, en lo que es la comisión de búsqueda. Decidió irse para allá a trabajar y él siempre decía que, bueno, mientras más gente identificara, pues regresaban como mayor tranquilidad a las familias que de pronto se les va la vida, toda su vida se acaba al empezar a hacer como esta búsqueda de sus familiares y que pueden pasar los años y nunca aparecen, ¿no? Y entonces en el 6 de abril del año pasado, él desapareció. Nosotros no nos dimos cuenta porque pues yo todavía tuve comunicación con él como el 4, creo, el 5, nosotros nos escribíamos pues frecuentemente, y de pronto lo empiezan a buscar el jueves. Curiosamente es el jueves santo, viernes santo, sábado santo, ¿no? Y lo empiezan a buscar el jueves porque él tenía que dar unas conferencias. Y entonces pues no lo encuentran. Él siempre contestaba el teléfono, siempre. Entonces no lo encuentran y empiezan a preguntar a la familia y entonces de pronto su hija también empieza a marcarle y entonces se da cuenta que no contesta. Y entonces se empieza como a preguntar entre el círculo familiar y pues se dan cuenta que no, y cuando ya se decide hacer como una denuncia, pues es como el día lunes, porque finalmente estábamos en todo lo que era el puente de Semana Santa, de vacaciones, y pues no hay ni quien te atienda ni nada, ¿no? Entonces se pone una denuncia a partir del día lunes, y hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta. Han existido una serie de irregularidades. Todo mundo sabemos que Tepic, pues desde que se encontraba este señor que está ahorita detenido en Estados Unidos, ¿no? A varios detuvieron, ¿no? Ajá. Y él está detenido en Estados Unidos, y cuando él estaba pues al frente de la fiscalía, los desaparecidos, en todos los estados hay muchos desaparecidos, pero ahí en Tepic pues los desaparecidos los mandaron crear, dicen los de allá, y lo dicen los de los colectivos, ¿no? Mandaron crear hornos, ¿no? Para poder incinerarlos, y que señalan que todas las noches pues los hornos trabajaban a todo lo que daban, precisamente porque los desaparecidos había que incinerarlos, ¿no? También hace algunos meses, el año pasado, fue detenida la fiscal y algunos ministerios públicos y otros personajes de ahí, de la Fiscalía de Desaparecidos en Tepic, y la detuvieron porque estaba relacionada con la desaparición de las personas que han desaparecido. Entonces hay como toda una situación en donde en muchos lados, todo el mundo sabemos que el crimen organizado se ha infiltrado dentro de las organizaciones gubernamentales, y al parecer allá parece que es de esa manera, ¿no? Igual debo de suponer, y que por eso era que habían detenido a la fiscal.
Ha sido como toda una lucha. Fíjate que a la fecha no me han querido a mí reconocer el concubinato, a pesar de que ya fui ante una autoridad, que ya entregué yo una carta de concubinato, que ya me tomaron la declaración, y que pues desde el momento en que ya me tomaron la declaración, entregué la constancia, tendría yo que tener acceso, pero no tengo acceso. O sea, ha sido una situación muy, muy estresante. De pronto me tuve que retirar un poco porque de salud no estaba bien. Sí, Ahora me ya acuerdo. estoy bien de salud, pero en donde a nadie de los que estamos nos han dado acceso. La única que ha podido leer la carpeta es la hermana de Juan Carlos, se llama Aurora. A ella sí le han dado acceso solamente a leer la carpeta, porque hemos intentado a través de ella, también ya lo hemos solicitado muchas veces, ella firmando, porque ella es quien pone la denuncia, ella sí ya la acreditaron como víctima, a sus hijos también ya los acreditaron como víctimas, sus hijos, tenemos con sus hijos es como un grupo, una ONG que está como para asuntos a nivel, está en Coahuila y que está para asuntos relevantes y Sí. entonces lograron que ellos representar, ¿no? Sus hijos fueron quienes lo contactaron y sus familiares y también ya se ha solicitado por parte de esa ONG y hasta la fecha ninguno tenemos copias de la carpeta de investigación. ¿Por qué se negará la fiscalía? Yo creo que pues saben más de lo que dicen que saben. Ok. Eso es lo que yo creo. La verdad es que yo las ocasiones, ¿por qué creo que no me dejan a mí participar? Las ocasiones que yo he ido, pues sí he hablado y de pronto les digo que eso que están haciendo se me hace muy absurdo, que eso que están haciendo no tiene lógica, o en una ocasión me intentaron dar como una respuesta bien absurda y entonces sí les dije, es que ustedes piensan que yo, les dije una grosería, les dije, ustedes piensan que yo soy pendeja, le dije, no, yo estoy siendo tolerante, pero ya la paciencia y la tolerancia ya se me acabó. Entonces yo siento que eso no les gusta. O por ejemplo, la hermana de Juan Carlos siempre dice, es que aquí no les gusta que los de afuera vengan a decirles cómo hacer las cosas. Y mucha gente que nos quiere mucho, nos ha dicho, pues nosotros te auxiliamos jurídicamente. Y entonces, pero si no tenemos copia de la carpeta, pues Claro. evidentemente no sabemos Sí. por dónde entrarle y qué hacer. Y efectivamente su hermana ya fue a Derechos Humanos también, y Derechos Humanos le dijo, sí, te vamos a ayudar, y a la fecha nada. Y yo he estado metiendo oficios y oficios. La verdad es que desde octubre del año pasado dejé de hacerlo porque me enfermé cañón y entonces por recomendaciones de salud me dijo mi psicólogo, salte de ahí un ratito, recupérate primero para que después puedas hacer lo que tienes que hacer. Y era meter oficios y entonces yo les dije, es que necesito que me des acceso a la carpeta, que me des acceso a revisar de manera física toda la carpeta y todas las cosas que hay. Y la respuesta era no, porque no eres víctima. Y entonces yo, bueno, tú me solicitaste, entonces necesito que me digas por qué no soy víctima. O sea, Claro. dame una justificación y fundamentame por qué no soy víctima, para que yo pueda cubrir eso que tú, ¿por qué me dices que no soy víctima si ya tengo un número dado por parte de la Comisión de Víctimas? O sea, ya tengo Sí. mi número como víctima, ¿no? ¿Por qué tú? Ya está reconocida ante la Ya comisión. estoy reconocida ante la comisión. ¿Por qué tú no me quieres aceptar? Metí 3 últimos oficios preguntando lo mismo, ya no me los contestaron. Y entonces, pues obviamente ya me enfermé, me hice un poco a un lado para recuperarme, pero pues voy a continuar en esta parte desde todos los aspectos. De pronto hubo cosas como bien absurdas, ¿no? Hubo
a nivel internacional mandaron, la ONU solicitó que se manejara como caso urgente, y entonces tuvimos en junio, fue la última sesión que tuvimos, en donde estaban involucrados, pues obviamente, Secretaría de Gobernación en reuniones, Secretaría de Gobernación, víctimas a nivel nacional, derechos humanos a nivel nacional, Comisión de Búsqueda a nivel nacional, Fiscalía de Tepic, Búsqueda de Tepic, víctimas de Tepic, todos y los familiares, ¿no? Ahí estuvimos en esa reunión. Y entonces ahí el Ministerio Público me dijo, pues es que yo necesito un oficio en donde su hija de la víctima te autorice, ¿no? Se me hizo bien absurdo, pero dije, está bien. Okay. Y entonces le dije a la chica, oye, nos están pidiendo esto y esto. Y me dijo, sí, sin problema, hizo el oficio, lo firmó, lo entregamos, ¿no? Y entonces cuando yo le mando y le digo, oye, me pediste que existiera este oficio y aquí todo, está. le dije, aquí está, todo lo que me has exhibo. pedido, aquí está. Y nada. Puede ser, oye. Y bueno, y la verdad es que los planteamientos de por qué se encuentra desaparecido son bien absurdos, ¿no? O sea, ellos dicen que él está desaparecido por voluntad propia, ¿no? Entonces, eso pues obviamente no es cierto, ¿no? O sea, él no puede estar desaparecido por voluntad propia. Otro de los de las hipótesis que tienen es que porque él se robó una tesis. Yo dije, por Dios, o sea, entonces hagan un estudio victimológico. O sea, él hacía tesis, él tiene ellos hicieron un protocolo a nivel Latinoamérica con todos los antropólogos, ¿no?, de Latinoamérica. Él tiene 2 libros, y entonces tú dices, ¿y me estás diciendo que porque se robó una tesis? No, y entonces, así, esas son sus hipótesis, de lo más absurdas, ¿no? De lo más absurdas. Pues obviamente, como hay situaciones que yo creo que no les compete que podamos conocer, situaciones muy revictimizantes, ¿sabes? Como para mí, como de pronto señalar cosas de mi persona, haber hecho investigaciones de mi persona. Dice su hermana de Juan Carlos que en todo lo que está plasmado dentro de la carpeta de investigación hay como unas entrevistas en donde dicen que yo hice una llamada del teléfono de él como el día 11, y entonces dice ella, y yo le pregunté a la asesora jurídica, porque la asesora jurídica pues no parece que sea nuestra asesora jurídica, ¿no? O sea, parece que es como nuestra enemiga, bueno, por lo menos mía, ¿no? Y entonces le dice, oye, ¿ya viste esto? Y le dice, sí, ya te dije, Antonieta tiene la culpa, ¿no? Y entonces le dice, no, a ver, no me estás entendiendo, ni siquiera sabes lo que te estoy diciendo. O sea, obviamente ella no pudo haber hecho esa llamada porque ni estaba aquí. O sea, ¿cómo iba a hacer ella esa llamada? ¿Y por qué está aquí? Y dijo, pues no sé. Y entonces, pues quién sabe qué tantas otras cosas haya, ¿no? Uh-huh. Y entonces el chiste es hacer todo mal para que se lleve, no sé, más tiempo. Nos han dicho que podamos recurrir al amparo, lo hemos estado pensando. La verdad es que recurrir al amparo es que te puedes ir no sé cuánto tiempo, años en un amparo, y entonces menos puedes, ¿no? Yo lo dejé un ratito por la paz, pero ya estoy bien físicamente y ya ahora sí es como darle batalla. Y darle batalla desde esta parte yo digo, y eso que sabes hablar y eso que te puedes más o menos defender, y lo que yo digo es, no se vale que en los momentos en donde más desestructurada estás, en donde emocionalmente no puedes defenderte, en donde no puedes hacer nada, es cuando más te ataque. Claro. En el caso mío, pues sería la asesora jurídica que se supone que nos pusieron para que nos pudiera defender, ¿no? Pues esperemos que esto se solucione pronto, maestra, que haya una explicación y que usted pueda tener ya esa tranquilidad, porque digo, nos consta como casi en este año usted ha estado mucho en esta lucha y que sabe que aquí de parte del equipo estamos con usted. Sí, lo sé, te lo agradezco mucho, y estuviste allá con nosotros cuando Así es. estuvimos exigiendo, y vamos a regresar a exigir.
Y bueno, y cuando Ahí yo estaremos. digo que vamos a regresar a exigir, pues va a ser por las víctimas que no pueden hablar y que les vulneran todos Así sus es. derechos, ¿no? Qué mal. Y qué por mal. los desaparecidos que no han llegado a casa, ¿no? Y que entonces ahora a nivel nacional ya hasta los están borrando del registro, ¿no? Qué mal. Maestra, no me queda más que agradecerle su tiempo. De verdad, muchas gracias. Para nosotros fue un gusto y sobre todo un honor que usted estuviera aquí presente. Pues no, al contrario, gracias a ti. Habíamos venido posponiendo esto, pero un placer hablar un poco de esta parte de la psicología forense, del trabajo. En algún otro momento podremos hablar de un estudio específico de lo que tiene que ver la psicología forense en delitos de abuso sexual y centrarnos en eso, Uy, ¿no? sí. Fíjese Muy que interesante. ese tema está muy, muy bueno por los delitos de hoy en día, ¿no? Claro. De que creo que hasta estamos en 2 o 3 ahí en conjunto, en asuntos en donde Sí, desafortunadamente son mentira. Y lo que hablábamos antes de entrar en grabación, ¿no? Cómo los reales, los verdaderos, no llegan a denuncia. Es un tema muy interesante y que con mucho gusto, ojalá y haya una segunda parte. sí, claro que sí. ¿Sale? Muchas gracias a ti. Buenas tardes. a Gracias, todos. maestra. Hasta luego. Buenas tardes.